Bien, buenos días. Va a comenzar la mesa redonda que se había anunciado para los grupos de Derecho de la Unión Europea, Grupo 1 y Grupo 10, en el marco de las actividades, pues de una actividad más en el marco de la evaluación continua. Ya os dijimos que algún ciclo de mesas redondas pues iba a ofertar al alumnado de los respectivos grupos, ¿no?, de Derecho de la Unión Europea, más si cabe, pues tratándose de temas de la agenda europea, como la política migratoria, de asilo y de control de frontera, ¿no?, temas que están efectivamente no solo de actualidad política y mediática, sino que forman parte de la asignatura de Derecho de la Unión Europea y además forman parte de la agenda política tanto de España como de la Unión. En esta mesa redonda, que bueno, es una mesa redonda que suele ofrecer un tema, si no recurrente, que va evolucionando, ¿no?, con el tiempo, a tenor de los acontecimientos que la agenda política ahora mismo, regional y global, especialmente en el perímetro de la Unión Europea, pues estamos asistiendo, ¿no?, a partir de los últimos 2 años y sobre todo desde el último año, ¿no? Y se trata efectivamente de la gestión de los flujos migratorios derivada de conflictos en esa periferia europea. Primero, la guerra de Siria, que ocasionó grandes desplazamientos a los países del entorno, especialmente a Líbano, a Turquía, de lo que se hablará hoy, ¿no?, y también a estados del Mediterráneo como Egipto, sobre todo, y en menor medida Túnez, de lo cual también se hablará hoy. Además, esto, bueno, se enmarca en, ayer se cumple un año, ¿no?, de la acción militar con un método terrorista llevada a cabo por Hamas y la ofensiva desproporcionada absolutamente por parte del gobierno de Israel, que ha abierto ya, pues, ya todos los frentes posibles, ya regionalizado, ¿no? El conflicto ya ha escalado a un nivel absolutamente regional, con golpes directos entre Israel e Irán, y ha abierto una ofensiva militar, aérea y ya terrestre en el Líbano. En el Líbano, pues además, había alrededor de 1 millón de refugiados sirios que, curiosamente, pues no han tenido más remedio que volver a Siria. Precisamente la guerra de Siria fue la que provocó, pues, ese colapso migratorio y que la Unión Europea llegara a un acuerdo con Turquía, que precisamente es de lo que va a hablar uno de los ponentes, que es el profesor Valentín Boufranc, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universitat de Valencia y también titular de una cátedra Jean Monnet, a la hora del acuerdo Unión Europea-Turquía y de las implicaciones de ese acuerdo en el Mediterráneo. Asimismo, también el profesor Jaume Ferrer, que es catedrático también de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y decano de esta Facultad de Derecho, hablará de bueno, esta externalización de la política, de la gestión migratoria a cargo de la Unión Europea, en particular de la Comisión Europea, y estos memorandos de entendimiento que la Unión Europea firma con Túnez y con Egipto, además de la gestión del retorno, ¿no?, el retorno en el respeto de los derechos humanos de los migrantes, especialmente el principio de no devolución. Como veis, la política migratoria, la gestión migratoria, pues lejos de estar aparcada en las políticas y en las agendas políticas de los Estados miembros, pues el incremento, la intensificación de los conflictos, tanto el de Ucrania y especialmente el de Oriente Próximo, pues está provocando movimientos poblacionales forzados a los países del entorno y bueno, pues esto afecta a la Unión Europea, pese a que la Unión Europea en este caso pues está poniendo de perfil y poco o casi nada está haciendo. Bueno, con esta presentación ya le doy la palabra al profesor Jaume Ferrer y a continuación será el profesor Valentín Bou el que retome la mesa redonda. Nada más. Muy bien, muchas gracias al profesor Millán Requena. Primero, manifestar mi satisfacción por estar hoy aquí, compartiendo mesa con el profesor Valentín Bou y con el profesor Millán Requena.
y agradecer al profesor Millán Requena que haya organizado esta mesa redonda y nos haya invitado a participar en ella. Yo voy a hacer una presentación de la problemática que presenta ahora mismo la gestión de la presión migratoria que los Estados miembros de la Unión Europea están soportando en los últimos años. El punto de partida, como creo que ya conocemos todos, es la Convención de Ginebra de 1951. ¿Este convenio lo conocemos todos? ¿Lo conoce alguien? ¿Quién lo conoce? ¿Quiere levantar la mano? No voy a preguntarle nada, es por saber. ¿No lo conoce nadie? No. Bueno, pues es un convenio muy importante porque es la clave de bóveda, sobre la que se sustenta toda la normativa de la Unión Europea en materia de asilo. Esto es el año 51, pocos años después de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿qué ha ocurrido? Pues, por ejemplo, que judíos alemanes, un grupo religioso, tenía que huir de Alemania. ¿Por qué? Para que no los mataran, ¿verdad? ¿Sí? Tenían que buscar protección, asilo, refugio en otro estado, ¿sí? Pero en ese momento no había normas en derecho internacional que obligaran a un estado a dar protección, asilo, refugio a un nacional de un tercer estado que huye de su país porque es objeto de persecución, ¿sí? En el 51, una mayoría de estados, de gobiernos, de estados, dicen, vamos a hacer un convenio con el cual nos obliguemos a que en supuestos de que alguien tenga que huir de su país porque es objeto de persecución, pues en ese caso estamos obligados a permitirle que se quede en nuestro territorio, pueda vivir en nuestro territorio, pueda buscar trabajo, pueda acceder a la educación, a la sanidad, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Algo que hasta entonces sea discrecional de cada Estado, con este convenio se hace obligatorio. ¿Sí? ¿Está claro? Este convenio lo ha firmado España y lo ha firmado todos los Estados miembros de la Unión Europea. Estamos obligados a cumplirlo. El apartado fundamental es el artículo 1.2. 1.2. No sé si se puede leer. Lo pongo un poco más grande. ¿Verdad? La cuestión es, si alguien es objeto de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país, o que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país, no quiere regresar a su país. ¿Se entiende? Es fácil, sencillo. Judío nacional alemán no quiere volver a Alemania porque no quiere que lo maten. ¿Sí? Pues si el país donde está ha firmado este convenio, está obligado a darle refugio, a permitir que se quede a vivir allí, él y su familia. ¿Está claro? Este convenio se hizo en el 51, estaba pensando en acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero del 51, pero después se hizo un protocolo en el 67 que extiende la aplicación de este convenio a los hechos ocurridos después del 1951. ¿Está claro? También los estados podían declarar que solo se aplicaba a hechos ocurridos en Europa. ¿Me explico? Pero el único estado, o de los pocos estados que lo ha hecho, ha sido Turquía. El resto de estados, como España y los estados miembros de la Unión Europea, aceptan la aplicación de este convenio a hechos ocurridos después del 51 y también a hechos que ocurran fuera de Europa. ¿Está claro? ¿Esto qué quiere decir? Que toda persona que llegue aquí, que demuestre que es objeto de persecución en su país de origen, no la podemos echar, no la podemos expulsar. Tiene derecho a quedarse aquí. ¿Está claro? ¿Sí? Vale. Bueno, pues la Unión Europea lleva muchos años legislando sobre este tema, porque estamos en un mercado común. Para facilitar la integración económica, al final hemos decidido que no haya fronteras interiores,
Y, por tanto, esto nos obliga, nos empuja a que tengamos una política común de inmigración y asilo. Cuando hablo de que no tenemos fronteras interiores, está claro, ¿no? Cogemos el coche y nos vamos a Francia y no tenemos que pararnos en una frontera para que nos inspeccionen y nos pidan el pasaporte, ¿verdad? Si estamos en México, queremos ir a Estados Unidos, todos habremos visto las películas, ¿no? Las colas de coche que hay para pasar de México a Estados Unidos, ¿verdad? ¿Sí? Claro, si esto es así, pues esta es una distinción que no hay que cogerla en sentido estricto. Los inmigrantes y los solicitantes de asilo, es decir, los nacionales de terceros estados que no son objeto de persecución, inmigrantes, y los solicitantes de asilo, los que consideren que son objeto de persecución y pueden pedir este estatuto, tendrán mucha más facilidad para moverse, para ir a cualquier país miembro una vez que lleguen aquí, ¿verdad? Eso nos está obligando a tratar de tener una política común de asilo y de inmigración, ¿eh? Y por eso la Unión Europea ha adoptado una buena cantidad de normas, ¿eh? Que se estudian en la lección 12 del programa de DUE. Se estudia un resumen, porque son muchas, muy complejas, y ahí estudiamos algunas cuestiones. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora mismo tenemos 3 directivas y 2 reglamentos, que es lo que se están aplicando. No sé si se pueden ver desde ahí. ¿Vale? Pues enseguida. Mejor. Vale. La directiva de protección temporal, que es la que estamos aplicando a Ucrania, para que los ucranianos puedan estar aquí. Y luego estas 3 directivas y 2 reglamentos, fundamentalmente. La directiva de reconocimiento, la directiva sobre condiciones de acogida y la directiva sobre procedimientos de asilo. Y los 2 reglamentos, el de Eurodac y el de Dublín. Esta normativa es bastante larga, bastante compleja, tiene mucho contenido, hay mucha jurisprudencia sobre ella. ¿La idea cuál es? Que si un señor pide protección internacional, los procedimientos y los criterios para concedérsela sean los mismos en los 27 estados. ¿Se entiende? Si alguien llega de Argelia diciendo yo soy transexual y si vuelvo a Argelia me van a perseguir por ser transexual, esto lo aceptemos en cualquier estado miembro en aplicación de esta normativa. ¿Vale? Y apliquemos el mismo procedimiento. Entre otras cosas, si llega aquí, no lo echemos mientras pide protección internacional. ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Sí? Eso está bien para evitar que, pues que, entre otras cosas, que esas personas busquen el estado donde mejor pueden tener protección, donde sea más fácil obtener protección. ¿Vale? ¿Sí? ¿Hasta ahora todo claro? Pero ya digo, esta normativa es bastante compleja, bastante larga de explicar. Además, después de muchos años de debate, de discusión, la hemos reformado. La hemos reformado ahora en mayo de 2024. La hemos reformado. Ahí hemos aprobado 9 reglamentos y una directiva. 9 reglamentos y una directiva, en mayo de 2024, para tratar de mejorar toda esa política común de inmigración y asilo, sobre todo de asilo. ¿Está claro? ¿Sí? Muchas reformas, sería muy largo contarlas. Una de las cuestiones estrella de la reforma, un mecanismo de solidaridad. Si llegan miles de inmigrantes a Canarias, que las solicitudes de protección internacional no las asuma todas Canarias, España, ¿vale? Que Países Bajos también asuma, o ponga dinero o llevamos allí a solicitantes para que pidan la protección allí, ¿verdad? Reubicación, los cogemos a esas personas de Canarias, las llevamos a Países Bajos para que pidan protección allí, o si no, que Países Bajos pague. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de pedir protección internacional, ¿esto qué es? ¿Alguien lo sabe? Pues llega un señor, una señora de Mali, de Nigeria, de Somalia, ¿verdad? En una patera, a Canarias. Oiga, yo me quiero quedar aquí en España, quiero pedir protección internacional. ¿Por qué? Porque soy objeto de persecución, por alguno de estos motivos. Por mi raza, religión, nacionalidad, pertenencia al grupo social, opiniones políticas. No me echen de aquí, porque si me devuelven a Somalia, me van a perseguir, me pueden matar, meter en la cárcel, torturar,
o discriminar, etcétera, etcétera. Demuéstralo. Bueno, pues, ¿qué papeles tienes? ¿Verdad? Claro, como esa persona viene en una patera, no tiene nada. Hay que darle un abogado, hay que darle un intérprete, hay que darle atención médica, hay que darle un lugar donde alojarse, ¿sí? Hay que darle alimentación. Si es menor de edad, habrá que darle un colegio, porque esto se prolonga durante meses y meses. Esto no se resuelve de un día para otro. Por tanto, os cuesta tiempo y dinero. Y después de todo el proceso, si decidimos que no es objeto de persecución, lo podremos expulsar. Pero expulsar también cuesta tiempo y dinero, y es que además necesitamos que un país nos acepte que se lo expulsemos. ¿Se entiende? Y si es menor ya, ahí sí que ya lo tenemos complicadísimo. Porque el menor no lo podemos expulsar a no ser que tengamos garantías de que alguien lo va a proteger, lo va a acoger. A un niño de 10 años no lo podemos devolver a Somalia si no sabemos que allí hay una familia o institución pública de acogida que le va a dar alimentación, un techo, educación, sanidad, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Por esto es muy frecuente que los menores, cuando llegan a España, lo primero que hacen es tirar los papeles, para que no podamos devolverlos a ningún sitio. No quieren volver, claro, se quieren quedar aquí porque aquí hay médico, hay colegio, comen todos los días, etcétera, etcétera. No quieren tener ninguna posibilidad de que les podamos devolver. Todo esto resumiendo mucho, resumiendo mucho. Por tanto, gestionar esa presión migratoria, esa solicitud de protección internacional, cuesta tiempo, dinero y a veces, cuando digamos que no, va a ser muy difícil que los podamos expulsar. Ya sé que esto hablar así en frío es muy fácil, luego hay que tener en cuenta que son personas, son seres humanos, gente que se ha jugado la vida para llegar a un país europeo. Muchos de ellos porque tienen razón, son objeto de persecución, y otros simplemente porque quieren vivir un poco mejor. Quieren poder trabajar, ir al médico, comprar medicinas, comer todos los días, o a uno pues comprarse una tele o tener un móvil, o, en fin, lo que queremos todos, ¿vale? Esto muy en general, cada situación es muy particular. Bueno, pues claro, la aplicación de toda esta normativa de la Unión Europea, no lo he dicho, pero hay un punto clave. Hay un punto clave y es que es de aplicación ¿cuándo? Cuando la persona está aquí, llega a un país miembro. ¿Sí? Si está en Somalia, no le gestionamos la solicitud de protección internacional, no estamos obligados a hacerlo. Toda aplicación de estas directivas se supedita a que esa persona llegue a un Estado miembro, en el que, por supuesto, tenemos que proteger sus derechos humanos. Entre otras cosas, tenemos que cumplir la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay sentencias muy interesantes al respecto, que nadie se preocupe, que la pongo en pantalla para que sepamos cuál es, y nada más. El asunto Hirsi-Hama contra Italia, una sentencia de 2012, ¿vale? En su momento muy interesante, muy comentada. El supuesto es bastante sencillo de explicar. Un grupo de inmigrantes subsaharianos salen de las costas libias para dirigirse a Lampedusa, a Italia, ¿sí? Ya sabemos para qué, para llegar aquí y pedir protección internacional y que no los devuelvan pues a Etiopía o Eritrea, que es de donde vienen. Están en guerra, se están muriendo de hambre, pues muy comprensible, ¿no? Pero son interceptados por una patrullera italiana, cuando estaban ya enfrente de las costas de la isla italiana de Lampedusa. Y la patrullera italiana los sube al barco y los devuelve a Libia. Entonces, estos señores consiguen contactar con abogados que están en un país europeo para que presenten una demanda ante el Tribunal Europeo. ¿Y qué alegan? Pues que Italia ha vulnerado el artículo 3 del Convenio Europeo, el artículo 13 del Convenio Europeo y el artículo 4 del Protocolo 4. Lo explico. Sobre todo el artículo 3. El artículo 3 prohíbe la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes. ¿Sí? ¿Se entiende?
Y entonces Italia, ¿es que los guardacostas italianos les han pegado, les han amenazado? No. Entonces, ¿Italia por qué vulnera el artículo 3? Porque los devuelve a un país en el que los pueden torturar. Es decir, la colaboración que ofrecía Libia antes de caer Gaddafi, en 2011, ¿en qué consistía? Cuando pedimos que los países del norte de África colaboren para contener la presión migratoria, ¿en qué consiste esa colaboración? ¿Alguien lo sabe? Claro, que no dejen que nadie salga de sus costas. ¿Cómo? ¿Allí se respetan los derechos humanos? ¿Allí pueden pedir protección internacional? No, claro que no. Son países dictatoriales, pobres, no se respetan los derechos humanos. ¿Qué hacía Gaddafi? Bueno, Gaddafi, todo el ejército, la policía, porque todos cobran a los inmigrantes. Claro, eso de las mafias de inmigrantes, nadie se cree que las mafias no tengan relación con la policía o el ejército del país, si no es imposible atravesar Marruecos. Pues, ¿qué hacían la policía y el ejército de Gaddafi? Les cobraba para que llegaran hasta la costa libia, ¿verdad? Atravesando Libia, el desierto libio, y luego, si quería quedar bien con Italia, les daba una manta de palo, los subía en autobús y los llevaba al interior del desierto de Libia, lo dejaban ahí en medio del desierto. Es lo que le pedimos que haga a Marruecos, lo mismo. Vamos a pedir a Marruecos que lleve a un menor a un centro de menores, le dé educación, sanidad, un intérprete, un abogado pueda pedir protección internacional. Ni se nos ocurre, ¿verdad? Es decir, lo que hace... Claro, por eso no quieren quedarse allí, quieren llegar a un país europeo, claro. Esto es lo que hay que tener claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si Italia los devuelve a Libia, ahí les van a pegar, van a violar a las mujeres. Entonces, esto es contrario al convenio europeo, aunque Italia los haya detenido en alta mar, pero es un buque italiano, son guardas de la Marina italiana. Por tanto, esto vulnera el convenio europeo. Y además también vulnera el convenio europeo porque hay riesgo de que Libia los expulse otra vez a Eritrea y a Etiopía, y allí también sean objeto de torturas. También Italia vulnera el artículo 13 porque no les da ninguna posibilidad de presentar un recurso. Oiga, estamos en un Estado de Derecho, ¿verdad? Cuando tenemos un problema aquí en España, no nos pegan una patada y nos echan a la calle, ¿no? Podemos presentar un recurso, podemos ir a los tribunales y defender nuestros derechos. Si tú coges a un grupo de inmigrantes, son seres humanos. Tienen que tener acceso a un abogado de oficio y poder presentar un recurso para defender sus derechos. Oiga, que yo tengo derecho a ser refugiado, no me echen. Que lo decida un juez. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, Italia también vulnera ese artículo 13 en conexión con la prohibición de expulsiones colectivas del artículo 4 del protocolo 4. Ahí se prohíben las expulsiones colectivas. ¿Qué es eso de expulsiones colectivas? Que echemos a alguien sin identificarlo, sin darle posibilidad de que presente un recurso ante un tribunal, sin darle posibilidad de que defienda sus derechos. Eso es una expulsión colectiva. ¿Está claro? Todo esto muy en resumen. Esta sentencia fue muy comentada en su momento, como también lo fue otra sentencia. El profesor Millán Requena me ha pedido que la comente, aunque sea muy brevemente, el caso NDNT, el caso NDNT contra España. Esta es una sentencia más reciente. De 2020. Caso NDNT contra España, 2020. ¿Ahí qué pasó? Pues que un grupo de inmigrantes saltaron la valla en Melilla o en Ceuta. Lo pongo en pantalla para no equivocarme. Por un señor de Mali y otro de Costa de Marfil. ¿Cuánto tiempo habrá tardado en llegar a Ceuta o Melilla estos dos señores? Pues ¿cuánto han tardado? ¿1 año, 2 años? Sin exagerar, Entonces, saltan la valla que hay que ver en internet. Las vallas son 3 vallas, están ahí para que no pueda entrar nadie, ¿verdad? Y bueno, incluso a mí me dicen que hay que ser un atleta para poder saltar las vallas, en Melilla,
Entonces, estos señores consiguen saltar la valla, junto con otro grupo de inmigrantes subsaharianos, y la policía española lo que hace es inmediatamente echarlos, devolverlos a Marruecos. Devolverlos a Marruecos. Entonces, estas personas presentan una demanda ante el Tribunal Europeo. ¿Lo veis ahí? Son devueltos inmediatamente a Marruecos. Son lo que se llaman las expulsiones en caliente. En caliente, ¿por qué? Porque enseguida los expulsan. Cuando hablamos de expulsiones en caliente, que es lo que ahora se está discutiendo, bueno, habéis oído hablar de la ley Mordaza. Uno de los temas que están por ahí pululando es el de las expulsiones en caliente. Es decir, expulsar a alguien enseguida. ¿Qué problema plantea esto? Pues que no se les identifica, no pueden presentar un recurso, no pueden defender sus derechos. Por tanto, estas personas se les devuelve enseguida a Marruecos. Pero presentan un recurso ante el Tribunal Europeo y lo pierden. Lo pierden sobre todo porque se inadmite la parte de la demanda relativa a la vulneración del artículo 3, la prohibición de torturas o tratos inhumanos o degradantes. No consiguen que se admita esa parte de la demanda. Yo creo que el abogado no lo hizo bien. Igual planteó que la policía española los había maltratado. En fin, no lo sabemos. El tribunal sí que admite la demanda por vulneración de la prohibición de expulsiones colectivas. ¿Recordáis? Expulsiones colectivas. Expulsar a alguien sin identificarlo, sin darle oportunidad de presentar un recurso. ¿Sí? Pero el tribunal rechaza la demanda porque una argumentación muy débil considera que estas personas entran ilegalmente en territorio español cuando debían haber entrado por los lugares autorizados para hacerlo, por los puestos fronterizos que tiene España habilitados para ello, aunque sabemos que España en esos puestos fronterizos no deja entrar a nadie, si no tienen su visado, ¿verdad? Sabéis que es un visado, ¿no? Entonces, que un señor de Mali o de Nigeria consiga un visado para venir a España no es sencillo, desde luego. Entonces, este caso lo pierden los demandantes, pero no penséis que esto ya está resuelto, no hay ningún problema ya para expulsiones en caliente, porque esto fue el Tribunal Constitucional después. Bueno, en resumen, hace 2 o 3 años hubo una avalancha de inmigrantes en Ceuta, ¿verdad? Y entre ellos había 1.500 menores, 1.500 menores, ¿no? Y España hizo más o menos lo mismo, los devolvió a Marruecos enseguida. Bueno, pues el Tribunal Supremo ha dicho que esa expulsión es contraria a la Constitución. Tenéis ahí citada la sentencia de 22 de enero de 2024, en la que se dice que la devolución de menores a Marruecos, la gran mayoría de ellos marroquíes, es contraria a los derechos fundamentales de esas personas. ¿Por qué? No se les identificó y no se garantizó el interés superior del menor. ¿Qué es esto del interés superior del menor? Pues es garantizar que si lo devolvemos a Marruecos, alguien los va a acoger, los va a atender. Son niños. Por eso no es muy complicado poder expulsar a un menor, si no tenemos esas garantías de que van a recibir esa protección. Por tanto, el tema de las expulsiones en caliente tiene mucho recorrido jurídico y judicial. No está tan claro como parece indicar la sentencia NDNT. Claro, ¿qué están tratando de hacer la Unión Europea y los Estados miembros? Vosotros, si estuvierais en el gobierno español o estuvierais en Bruselas, ¿qué haríais? Correcto, bien. Sobre todo a España le interesa mucho. A España, a Italia, a Grecia, a Malta. Nos interesa mucho porque tenemos fronteras con terceros estados. Países Bajos lo tienen más fácil, ¿verdad? Esa es una cosa que interesa al gobierno español, que la Unión Europea nos dé dinero. No estamos en la Unión Europea, no estamos en un mercado común. No nos pueden vender todos los productos que se hacen en Alemania, los coches, los tal. Oiga, pues también que compartamos la política de inmigración y asilo, que para eso estamos en la Unión Europea. Eso está previsto en la reforma aprobada en mayo. Falta ver cómo se aplica, pero está previsto. Pero antes
¿Qué solución pensáis que están buscando nuestros gobiernos y las instituciones de la Unión Europea? Ya lo he dicho. ¿Cuál es la clave de bóveda de todo el sistema? No, antes. Ayudar a sus países para que no salga la gente de allí. Eso es. Eso es. Además, tú utilizas un término muy institucional, ayudarles. ¿Eh? El término que podemos utilizar también es pagarles. Pagarles para que nos controlen las fronteras y aquí no llegue nadie. O entren pocos, los menos posibles. Porque así nos evitamos, entre comillas, el problema de atender a todas estas personas como inmigrantes o como solicitantes de asilo. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? El profesor Valentín Bou creo que va a hablar del caso de Turquía. Yo os puedo mencionar, como ha dicho el profesor Millán Requena, por los casos de Túnez o de Egipto. Aquí tenéis la web de Amnistía Internacional. Es decir, ¿qué hemos hecho con Túnez o Egipto? Lo llamamos memorándum de entendimiento. Es decir, en nuestra normativa sobre tratados internacionales, que la habéis estudiado ya, hay acuerdos no normativos, ¿os acordáis? Se suelen llamar memorándums. Entonces, la Unión Europea está haciendo esos acuerdos con países vecinos para que nos ayuden a que nadie llegue hasta aquí. Esa es la idea. Claro, esto no se dice explícitamente en los acuerdos. Lo que pasa es que hablar de acuerdos no normativos es discutible, es muy discutible. El profesor Valentín Bou está tomando nota. ¿Por qué? Porque estos acuerdos sí que hay obligaciones. Las obligaciones es pagar a esos países. Claro, eso es una obligación jurídica. Claro, la idea es, nosotros te pagamos, te compramos los productos que nos puedas vender y a cambio tú no dejes que nadie salga de tus costas. Entonces, ¿por qué se utiliza la vía del memorándum? Para no tramitarlo como un acuerdo internacional. Tendría que pasar por el Parlamento Europeo. Entonces, el Parlamento Europeo, como, bueno, pues igual no estarían de acuerdo. ¿Por qué no estarían de acuerdo en el Parlamento Europeo? ¿Qué dice Amnistía Internacional? Pues que estamos colaborando para que los gobiernos de esos países vulneren los derechos humanos de los inmigrantes subsaharianos. Esa es la realidad. Es decir, estamos colaborando, pagándoles, además les damos tecnología, les damos equipos a su policía, a su ejército, equipos infrarrojos, furgonetas, camiones, lo pagamos, sistemas de visión nocturna, ¿vale? Para que controlen sus fronteras y no salga nadie de allí. Lo que pasa es que el control que hacen estos países, que son, Egipto tiene una dictadura militar y Túnez pues también tiene un régimen autoritario, ¿verdad? Es absolutamente al margen de los derechos humanos. Allí no se puede pedir protección internacional. Es decir, y es muy frecuente lo que decía antes, es decir, que los inmigrantes les cobren por dejarles llegar hasta la costa y luego violen a las mujeres, les peguen una manta de palos a los hombres, de los niños pasen absolutamente, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es un tema muy, muy criticado por las ONGs, las organizaciones no gubernamentales. Esto no es nuevo. El gobierno español, ya por allá el año 2005, 2006, la famosa crisis de los cayucos, ya hace tiempo, esto empezó a hacer los moratinos. El ministro de Exteriores español se iba con un maletín lleno de dinero a Senegal, a Mauritania. Oiga, que no deje que llegue nadie a Canarias. Y, claro, ¿qué pasa? Pues que cada país es un mundo. Marruecos es un mundo, Mauritania es un mundo, Senegal es un mundo. Ya podéis imaginaros cuántos presidentes autonómicos tenemos acusados por corrupción en la Comunidad Valenciana. Unos cuantos, ¿no? Pues imaginaros lo que puede haber en países como Mauritania o Senegal. La corrupción puede ser, es decir, con la diferencia que aquí un policía puede vivir de un sueldo, allí no, igual cobra 5 euros al día, ¿verdad? Entonces, claro, por mucho dinero que lleves allí, un país desestructurado, con cambios políticos cada 2 por 3, con mucha corrupción, que esa cooperación en temas migratorios sea estable, sea segura, es muy, muy difícil, muy difícil.
muy complicado, ¿eh? En el caso de Marruecos, pues ya sabemos que depende mucho del tema del Sáhara Occidental. Si apoyamos a Marruecos en el tema del Sáhara Occidental, Marruecos nos protege las fronteras en Ceuta y Melilla, como ha hecho últimamente, ¿lo habéis visto en la tele? Previsto asalto en Ceuta y Melilla, y miles de gendarmes marroquíes, y eso, y cómo es que hace 2 o 3 años entraron todos los que quisieron en Ceuta y Melilla, porque parece ser que ahora están contentos con nosotros, con el tema del Sáhara Occidental, ya veremos si eso cambia o no, ¿verdad? Entonces, cada país es un mundo, y conseguir la colaboración de esos países es muy, muy complicado, muy difícil. Es algo muy inestable, muy incierto. Conclusiones, voy acabando. Bueno, está claro, nosotros presumimos de valores, y esto no es como el Groucho Marx, el marxista no, el Groucho Marx, que decía, estos son mis valores y si no le gustan tengo otros. No, nosotros no, ¿verdad? Nosotros somos democracia, Estado de Derecho, derechos humanos. Si llega aquí una persona, es un ser humano y hay que tratarle dignamente. Yo lo tengo claro. Nos costará tiempo, nos costará dinero, pero no podemos presumir de valores cuando nos interese, cuando no nos interesa, no. Por ejemplo, el debate que está habiendo ahora sobre la distribución de los MENAs entre las comunidades autónomas me parece un auténtico disparate, una auténtica barbaridad. Son niños de 10, 12 años. No podemos dejarlos todos en Canarias. Hay que pagar, hay que poner dinero y asumir que eso cuesta tiempo y dinero, nos guste o no. Entonces, esto es así. A ver si conseguimos que las reformas del Pacto de Asilo vayan bien y la Unión Europea nos ayude. Que falta nos hace a nosotros, a Grecia. Nos hace mucha falta estar en la Unión Europea también por este tema. Pero tengamos claro que esto, solución sencilla y rápida, yo no la veo por ningún sitio, no la veo. Es decir, esto es como el cambio climático, lo vamos a tener encima de la mesa, vosotros que sois más jóvenes, muchos años, muchos años. La gente no se quiere morir de hambre, no quieren que la maten de una bomba en plena guerra, la gente quiere vivir un poquito mejor. Todo el que pueda va a tratar de llegar a un país europeo, toda África y toda Asia, no os engañéis. ¿Que conseguimos la colaboración de los países con los que tenemos fronteras exteriores? Pues estupendo, ojalá. Yo tampoco defiendo que aquí llegue todo el que quiera, que la inmigración esté totalmente abierta. No, yo creo que tampoco esa es la solución. Al menos yo no soy tan solidario para llegar hasta ahí. Yo creo que en España tienen que llegar los inmigrantes entrando legalmente en España. Bueno, pues si conseguimos que Marruecos o Túnez o Egipto colabore, entre comillas, pues bien. ¿Y qué más? Pues ya lo sabemos también, evitar que no haya guerra, no haya miseria en esos países. Pero eso también está muy difícil. Tendremos que poner mucho dinero, mucho dinero. Lo estamos haciendo en Turquía, ahora lo explicarán, mucho o bastante dinero por lo menos, pero habría que poner mucho dinero y nuestra solidaridad es bastante limitada. Es decir, y además estos son temas que hay que pensar a largo plazo. Es decir, ponemos mucho dinero en Marruecos para que la gente no esté allí mal y no quiera venir aquí. Pero ¿cuánto dinero? ¿Y cómo lo gestionamos allí con un gobierno autoritario? Pero es que está Marruecos, está Mauritania, está Mali, está Níger, toda la África subsahariana. ¿Cómo resolvemos? Hay países en guerra, hay países fracasados como Somalia. Imposible. Entonces, vamos poniendo parches. Si conseguimos la colaboración por un cierto tiempo con Senegal, Mauritania, Mali, conseguimos que llegue menos gente de Canarias, pues estupendo. Y vamos a salto de mata. Y así como estamos funcionando. Eso sí, gracias a que estemos en la Unión Europea, ahí podemos tener un poquito de alivio en este tema, que falta nos hace, si no, iros a Canarias y lo comprobaréis. ¿De acuerdo? Y yo creo que he hablado bastante, luego en el debate podemos hablar de lo que queráis. ¿Vale? Venga, gracias. Muy bien, gracias al profesor Jaume Ferrer, es cierto, además es un tema infinito y seguramente ha hecho referencia a aspectos del pasado. La crisis de los cayucos del año 2006 se le denominó de manera rimbombante Plan África, que no era otra cosa que dar cooperación al desarrollo e inversiones para controlar la inmigración. Por la narrativa se le denominó Plan África, y en cuanto a Marruecos, pues seguiremos hablando de Marruecos, porque el viernes también ocurrió otro hecho
que fue que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumbó los acuerdos, el acuerdo comercial y agrícola con Marruecos precisamente por violar, es decir, violar el derecho internacional, el principio de libre determinación, afectando el territorio del Sáhara Occidental, sobre el que Marruecos no tiene título jurídico, es una potencia militar ocupante y por tanto son acuerdos nulos. O sea que en el caso de Marruecos pues pintan bastos también y seguramente seguiremos haciendo mesas redondas al respecto. Pasamos a continuación al profesor Valentín Bou, que nos va a hablar de la parte del Mediterráneo oriental, ¿no? El profesor Ferrer nos ha hablado del Mediterráneo occidental, efectivamente, los problemas que hay con la parte, efectivamente, que tenemos enfrente, frente a las costas españolas, Ceuta y Melilla, Canarias, y la jurisprudencia más relevante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el profesor Valentín Bou nos va a hablar del Mediterráneo oriental, los problemas que hubo de crisis migratoria a gran escala entre Turquía y principalmente Grecia, pero también Italia, con ocasión de los movimientos migratorios que la guerra de Siria bueno, pues ocasionó, la guerra civil de Siria, casi prácticamente aplacada, pero que en los años principalmente 14, 15 y 16 pues provocó grandes desplazamientos masivos hacia los estados del entorno sirio y uno de ellos era Turquía. Bueno, el profesor Valentín Bou os va a hablar de esa declaración y de ese acuerdo que firmó la Unión Europea y Turquía, que, bueno, que tampoco es un Estado modelo, ¿no?, para el respeto de los derechos humanos, del Estado de Derecho, ¿no?, y más o menos que se ha convertido en una especie de autocracia electoral. Le doy el paso a la palabra al profesor Valentín Bou. Muchas gracias. ¿Esto se enciende? Bueno, si no se oye, me lo decís y... Ah, vale, ya va. Vamos a ver, yo quiero comenzar también dando las gracias al profesor Millán Requena por la invitación. Son muchos años los que nos conocemos ya los tres y también llevamos muchos años de colaboración entre las dos universidades. Yo a Alicante vengo encantado, aparte de por estar con ellos y estar con amigos, porque se come muy bien, pero eso, en fin, también hay que decirlo, ¿no? Es un mérito añadido. Bien, yo creía que iba a hablar primero por el programa, pero al hablar en segundo lugar he oído la exposición de mi compañero y amigo, somos amigos, no lo olvidéis. Y eso me ha radicalizado un poco más, pero bueno, aprovecho ser el último en hablar, aunque luego... Bien, vamos a ver, el problema de lo que es las migraciones masivas a Europa como consecuencia de gente que huye de conflictos, tuvo su punto de máximo auge como consecuencia de la guerra de Siria, del inicio de la guerra de Siria. Jamás había habido tanta gente huyendo de la guerra. Ya, es que el loco, de que estaba en el gobierno, bombardeaba ciudades, especialmente colegios y hospitales, para causar terror e impuso la política del terror. Claro, fijaros los datos, 5 millones de sirios huyeron a Turquía, para luego pasar a Europa. Ya, pero casi 8 millones de sirios huyeron a otras ciudades cuando la suya estaba bombardeando sin poder salir del país. Es decir, cuando es tu ejército el que destruye tus casas, ¿qué haces? Protestas, lloras, ya, pero la familia te la han matado. Y no tienes dónde dormir, ni esa noche, ni la noche siguiente, ni todavía hoy, ¿no? Bueno, pues primera reacción humana, salir andando hasta Turquía y luego desde Turquía intentar el gran salto a Europa. Eso hizo que progresivamente el número de refugiados creciera. Lamentablemente la situación en África no ha mejorado, cada vez hay más conflictos. La caída del régimen democrático en Mali es lo que ha provocado el auge de la migración hacia Canarias. No ha sido, como dice el señor Feijóo, Pedro Sánchez el responsable, no, son guerras en Mali, en otros estados. Oiga,
en Mali estaba la Unión Europea reconstruyendo el Estado, ya, pero han llegado los Wagners, sí, pues la Unión Europea se ha ido. Estos señores que hacen, dicen, tenemos que luchar contra el terrorismo, ya van a un poblado de 5.000 personas, vuelven diciendo, hemos matado a 200 terroristas ya, pero fue Human Rights Watch y Médicos Sin Fronteras y dijeron, no, ahí no había ningún hombre en edad de luchar, eran todos mujeres, ancianos y niños, los hombres estaban de pastoreo y todas las niñas mayores de 11 años fueron primero violadas y luego degolladas. Es decir, yo entiendo que la gente huya en esas circunstancias. ¿Quién quiere vivir así? ¿Por dónde se van a ir? Oiga, los países africanos no hay ninguno que sea respetuoso de los derechos humanos, ni uno, ni siquiera Marruecos. ¿Vale? Entonces, desde, bueno, me voy a otro, ¿para qué? Para saltar a Europa, ese es el problema que tenemos. Bien. La crisis de Siria puso de manifiesto las insuficiencias de la política europea de inmigración y asilo. En esa época estaba en vigor lo que se conocía y todavía siguen en vigor en gran medida los acuerdos de Dublín, es decir, un paquete de normas europeas, reglamentos y directivas que regulaban el asilo, la protección internacional, etcétera, etcétera, sí, pero con una premisa, que el que quisiera pedir asilo en Europa lo tenía que hacer en el primer estado cuyo territorio pisara. ¿Vale? Claro, los países que somos de la periferia europea, que estamos más cerca de África o de Asia, somos los que tenemos mayor riesgo de recibir masivamente inmigrantes o solicitantes de refugio o asilo. Alemania tiene menos, porque hasta que llegan a Alemania, oiga, algún territorio de la Unión Europea tendrán que pisar, salvo que tengan dinero, lo cual normalmente no ocurre, porque a Alemania se puede llegar por avión. Sí, entonces el que aterriza en Berlín tendrá que pedir asilo en Berlín. Pero el que de Turquía quiera pasar a Grecia para echar a andar hacia Alemania a pedir asilo, según las normas, debía pedir asilo en Grecia. Si no, los tribunales alemanes lo podrían denegar. Entonces, claro, ahí hay problemas, ¿no? Llegó un momento en que Grecia e Italia, antes del estallido de la gran crisis, dijeran, oiga, estamos al máximo de nuestras capacidades, estamos recibiendo una media de 5.000 solicitantes de asilo sirios por día. No damos abasto. O hay, le dicen al Consejo de Presidentes, a los mandamases, al Consejo Europeo, o hay una redistribución equitativa, o abrimos fronteras que pasen porque no quieren quedarse en Grecia y en Italia. Quieren ir posiblemente a Alemania, a Suecia, que son los que mejor tratan económicamente al solicitante de asilo, que reciben un sueldo. ¿Vale? Bien. Entonces dijeron, bueno, vamos a pactar una decisión en el Consejo Europeo de reubicación y reasentamiento urgente de hasta 40.000 migrantes que hayan llegado a Grecia o Italia, porque llegaban en barcazas, bueno, bien. Problema, lo pactan y dicen, cupos. Y ahí, de manera voluntaria, los estados dicen, bueno, los estados, ojo, era el señor Rajoy, del PP, dijo, España, Bocázar, el más solidario, casi la mitad, 19.500 de 40.000. Ya, ¿y cuántos refugiados acogió en la práctica España? 2.500. Claro, la negativa del presidente Rajoy a acoger a más refugiados sirios motiva que una ONG demande al gobierno español, cuando el presidente es el señor Rajoy, y el Tribunal Supremo dicte sentencia a los 2 meses de que haya habido cambio de presidente, cuando el presidente es Sánchez, ¿no? Bueno, pues bien, oiga, se heredan los bienes y los males, ¿no? Por decirlo así. Te ha tocado, pues, a pagar.
Cuando se pacta esta especie de arreglo, los 2 días siguientes fueron horribles, porque en esta semana había habido 2 accidentes en el Mediterráneo, oiga, en territorio en principio controlado por la Unión Europea, donde se hunden 2 barcazas y mueren 1.300 inmigrantes irregulares, peticionarios de asilo, no se sabe por qué mueren en el mar, ¿vale? Y, oiga, es que la Unión Europea no puede garantizar la seguridad en el mar. Y dicen, vale, vamos a mandar buques de guerra de Estados miembros de la Unión para recuperar en el Mediterráneo, salvar vidas. Ya, pero después de pactar todo eso, la distribución en porcentajes, mandar fragatas para ayudar a la gente en el mar, salvamento marítimo, el día siguiente el primer ministro británico, cuando todavía eran miembros de la Unión, dice, ya, pero los acuerdos de Dublín están en vigor, quiero decir que el Reino Unido va a mandar 2 fragatas para que la gente no se muera ahogada en el mar, pero ni uno de esos inmigrantes, o gente salvada en el mar, como os queráis llamar, me da igual, va a pisar territorio del Reino Unido. Los haremos bajar de nuestros buques en el puerto del Estado miembro más cercano, es decir, en Grecia o en Italia. Oiga, que no se mueven en el mar, que se mueven en tierra, bueno, eso ya me da igual si es en la tierra de otro, ¿no? Sería el planteamiento. Y 2 días después, la señora Merkel, o sea, rompiendo lo que era el pacto, lo que habían pactado, dice, no, todo inmigrante que llegue a Alemania, Alemania le dará asilo político. Y digo, oiga, ¿cómo dice usted eso? Es decir, las metidas de pata, cuando es cometida la metida de pata por una persona con peso, con poder, digamos que es más grande. ¿Por qué? Porque los sirios no van a llegar a Alemania en vuelo de avión, van a llegar andando, atravesando el territorio de ¿cuántos estados? Pues de 4 o 5 estados miembros y de una docena de estados no miembros. Oiga, ¿qué dice la normativa europea sobre los inmigrantes irregulares, los que no tienen permiso de entrada? Es lo que se conoce como la directiva de retorno, obligación de devolverlos a sus países de origen. Entonces, Merkel, que queda así como, oiga, que en 2 meses llegan a Alemania 1 millón de sirios andando a pedir refugio político, asilo político. Ya, pues es que el problema, insisto, no es que lleguen en avión, es que tienen que atravesar el territorio de Grecia, luego según por qué ruta vayan, Rumanía, Bulgaria, Austria, Alemania, o bien toda la zona de los países de los Balcanes, hasta llegar a Chequia, Austria, en fin, y luego Alemania, Suecia, donde fuera. Pues es que los países no quieren que 1 millón de indocumentados atraviesen su territorio sin más. Oiga, que se descubre muy pronto que hay terroristas del ISIS, del Estado Islámico, infiltrados entre los inmigrantes que llegan a París y ponen bombas. Y me dicen, usted fue quien le dijo que iba a darles asilo político y que abrieran la frontera. Pues, todos los estados de tránsito o levantaron muros o mandaron al ejército o intentaron impedir, como fuera, que una masa de población indocumentada atravesara su territorio, por problemas de seguridad. Yo los problemas de seguridad también los entiendo, ¿vale? Pues bien, lo que la señora Merkel no tuvo en cuenta fue que no eran, vamos a ver, será solicitante de asilo en el momento en el que vaya a una comisaría o a un juzgado y lo solicite. Pero antes no tiene protección internacional. Oiga, si no solicita asilo en Grecia, sino en Alemania, durante todo el trayecto está desprotegido. Hay obligación jurídica de devolverlo, de tenerlo y darle patada en el culo, marcha atrás. Perdón por la expresión, pero es lo que literalmente hicieron muchos estados. Bien, supuso un auge de la extrema derecha en toda Europa, especialmente en Alemania, ¿vale?
Curiosamente, el mismo partido político que gobierna Alemania en estas fechas ha asumido la ideología fascista, la ideología nazi. Cierre temporal de las fronteras, control de fronteras, para impedir que lleguen más inmigrantes irregulares a Alemania porque causa problemas de seguridad. Pues miren, en cuestión de 10 años, un partido político en el poder dice una cosa y su contraria. Alucinante, ¿no? Socialdemócratas, además. Bueno, ya, sí, en alianza con socialdemócratas. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo reaccionó la Unión Europea? Pues reacciona con lo que en el programa aparece como acuerdo Unión Europea-Turquía. Bueno, acuerdo ya les digo, no es. Es una declaración. Otra cosa es que la propia Unión Europea, en una nota de prensa del 18 de marzo de 2016, diga que se han reunido los jefes de Estado y de Gobierno, es decir, el Consejo Europeo, los mandamases de los Estados miembros, todavía 28, con el presidente Erdogan, presidente turco. Y hemos llegado a un acuerdo, ¿no? Insisto, aunque digan literalmente, utilicen el término acuerdo, es que los juristas somos muy cínicos. Entonces también hay que decir, mire usted, eso es mentira. Y usted lo está utilizando con fines políticos para hacer ver que están haciendo algo, luego va a ser peor la realidad. Bueno, destinados a qué? A reducir y frenar, si puede ser, el aluvión de inmigrantes sirios. Oiga, es que había 4,5 millones en Turquía, todos querían pasar. Sí, 1 millón y pico pasó, pero llega un momento que dice, no, más no. Bien, no es un acuerdo, no es un tratado internacional, un acuerdo normalmente celebrado por escrito que crea obligaciones para unos y otros exigibles jurídicamente. No, eso no es. Primero, el Tribunal de Justicia de la Unión lleva muchísimos años diciendo que ante las comunidades europeas, hoy la Unión Europea, son unas comunidades de derecho o una unión de derechos, es decir, que están sometidos a las normas de sus tratados constitutivos. Y cuando se separan de los mismos, sus actos son nulos o anulables si se recurren judicialmente, ¿no? Bien, pues oiga, hay un procedimiento para celebrar tratados internacionales, el artículo 211 del TFUE. Ese procedimiento no fue seguido. Hay obligación de publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea todos los acuerdos internacionales que celebre la Unión Europea con terceros estados. Si esto hubiera sido un acuerdo entre el Consejo Europeo y Turquía, ¿por qué no se publicó? No hay ninguna obligación jurídica concreta que asuman en esta declaración ni Turquía, ni los 28, hoy día 27 Estados miembros, ni tampoco la Unión Europea. Oiga, hay una doctrina judicial del TJUE donde dice que cuando se cuestiona la conformidad de un acto europeo, de una norma europea, con los tratados constitutivos, si es una norma vinculante, es decir, que crea efectos jurídicos obligatorios, entra a estudiar y verá o decidirá si es conforme o no es conforme. Si no es conforme, la anula. Ya, pero ¿qué es lo que ocurre cuando es un acto jurídico no vinculante? Pues el Tribunal de Justicia dice, a mí no me importa nada, no puedo pronunciarme sobre lo que no causa efectos jurídicos. Me hago el ciego, me pongo las manos delante de los ojos para no ver, ¿no? Poncio Pilato, lo que queráis, la imagen que queráis. Bien. Esta declaración Unión Europea-Turquía, a partir de su entrada en vigor, niega la posibilidad de entrar en Grecia para pedir asilo político. Dice, no, ustedes tendrán que entrar por las vías adecuadas y pedir asilo político en el país de entrada, pero no asaltos masivos a las costas griegas, ¿no? Dos particulares griegos y una ONG de derechos humanos griega denunció en este acuerdo porque denegaba la posibilidad de pedir, a partir de su entrada, asilo en Grecia. Lo retornaban obligatoriamente. ¿Y el Tribunal de Justicia qué hizo? Pues lavarse las manos, no ver.
Oiga, como no es un acto jurídico vinculante, yo en 3 autos digo que soy incompetente para pronunciarme si es conforme o no. Da igual que sea conforme o que no sea conforme. Como no crea efectos jurídicos, no crea efectos jurídicos, pero sí que expulsa personas. ¿Eh? Es decir, vamos a ver. Bien, es una declaración política que escapa al control de legalidad. Y aquí la Unión Europea, y es lo que yo más le critico, ha encontrado una vía de escape que está utilizando hoy día. Porque ¿qué ocurre si en vez de llamarle declaración política le llamamos memorándum de entendimiento? Es lo mismo. No es un acuerdo internacional, no es un tratado internacional. ¿Va a escapar al control de la Unión, del Tribunal de Justicia de la Unión? Pues ya veremos. Yo creo que no va a ser tan fácil esta vez, pero en fin, veremos. El contenido de la declaración va a distinguir entre los migrantes irregulares que ya estaban en Grecia, a los cuales les va a dar un trato distinto de a los nuevos migrantes que vayan a llegar. Oiga, a partir del día en que se firma, 20 de marzo, todos los nuevos migrantes que llegan tienen que ser retornados obligatoriamente, sin posibilidad de solicitar asilo. Se deroga un derecho fundamental. ¿Se puede hacer esto? No. Ya, pero por narices, les digo, a partir de esta fecha, los que ya estén y que no hayan solicitado asilo, o que se estudie su caso y no tengan fundamento para pedirlo, se les devuelve inmediatamente. Si ya están, pero tienen fundamento para pedirlo, se sigue su tramitación. El asilo no es un derecho automático, tiene un procedimiento. Oiga, ¿yo tengo derecho a casarme? Sí, si soy capaz de ligar a alguien, ¿no? Voy al cura o al juez o a quien sea, al alcalde, me da igual, paso por el bodorrio, media horita, 10 minutos, me da igual según un tipo de matrimonio, y estoy casado. Ya, pues aquí lo que pasa es que el procedimiento de asilo tiene un periodo de duración. No es 10 minutos ante un juzgado o media hora ante la iglesia, no. Son casi 1 año y medio. Entonces, eso es un problema. Y ojo, no nos engañemos, las estadísticas de asilo en todos los Estados miembros de la Unión Europea. La Unión Europea tiene la mejor base de datos del mundo y te dicen, no, es que de media el 95% de solicitudes de asilo se deniegan. ¿Vale? 95%. Estamos hablando de un derecho fundamental que en el 95% de los casos te van a decir no tienes derecho a ser solicitante de asilo. Es mucho, ¿eh? No ocurre lo mismo con ningún otro derecho humano o derecho fundamental. Bueno. Bien, de los que ya estaban en Grecia, alrededor de 2.000 fueron retornados. Se consideraban que no tenían base suficiente. Reasentamiento, ojo, reasentamiento de los nuevos migrantes sirios, no de los viejos. Por cada uno que llegue y se devuelva, acogerá Europa a un solicitante que pase una primera criba en los campamentos de refugiados turcos y se vea que tiene posibilidades de acceder. ¿De acceder a qué? A la obtención del asilo. ¿Vale? Pero hay una primera criba en Turquía. ¿Quién la realiza? En este caso se pactó funcionarios europeos. Por vergüenza se pactó, bueno, el entendimiento ese que no es político. Se reasentaron cerca de 10.000 sirios procedentes de Turquía. Es decir, a 10.000 sí que se les dio, a partir de esa fecha, la condición de asilos. Turquía asume obligaciones no exigibles. Dicen sí. Controlar su territorio. Y dice, bueno, seremos tontos. El derecho internacional obliga a un Estado a controlar todo lo que pasa en su territorio y que su territorio no sea la base de donde se ejerzan actividades peligrosas para otros estados. Para eso es soberano. Ya, pues, ojo, en la primera semana, en los primeros 3 días, para ser exactos, de entrada en vigor, la policía turca y el policía y ejército turco lograron reducir el flujo de migrantes en un 98%. Es decir,
que cuando les da la gana trabajar, trabajan y trabajan bien. ¿A cambio de qué? A cambio del chantaje. Give me money. Quiero pasta. Oiga, quiero 3.000 millones de euros. En 2 años le dieron 2.000 millones y todavía hay casi 4 millones de sirios refugiados en Turquía, que no se engañen. Quien les paga la comida, el agua, la asistencia médica, la Unión Europea. ¿Vale? Pero ya estamos pagando para que la gente no pueda pedir un derecho fundamental. ¿Está claro? Bueno, eso mismo se ha hecho con Marruecos, y cuando Marruecos no ha estado de acuerdo, abre la frontera. La sentencia del Tribunal Supremo de principios de este año 2024, oiga, fue la policía marroquí la que dijo a los menores de edad: lanzaros a nadar, que ahora os dejamos saltar. Claro, yo entiendo que son menores de edad, pero la policía marroquí está promoviendo directamente un asalto a la frontera española. No me parece que sea lo más correcto, pero en fin. Bueno, si eso es como se está gestionando la crisis siria, es decir, siguen 4 millones en Turquía financiados por la Unión Europea, ¿para qué? Para que no vengan a Europa. Bien. ¿Esto ha tenido alguna consecuencia posterior? Pues sí que ha tenido consecuencias. Vamos a ver, 2 años después de iniciarse la crisis turca, cuando se estaba viendo que funcionaba bien, al Consejo Europeo, institución, ustedes saben que cuando se reúne elaboran un informe, más que un informe son las actas de la reunión, que se conoce como las conclusiones del Consejo Europeo de tal fecha. Pues bien, las conclusiones del Consejo Europeo del 28 de junio, dado además que en Italia y en Malta se estaban implementando políticas de extrema derecha, de decir a los inmigrantes que les salven en el mar, no dejamos que esos barcos los desembarquen en ningún puerto ni de Malta ni de Italia. Bueno, el punto aquí fue el Aquarius, ¿no? Un buque que llegó a Valencia con 629 inmigrantes cuando llevaban varios meses sin tener comida. Las lanchas de pescadores o de otras ONGs les daban comida porque no les dejaban entrar en ningún puerto y estaban allí medio detenidos, ¿no? Bueno, pues en esa acta se lee que Pedro Sánchez y Emmanuel Macron proponen y el Consejo Europeo acepta. Acepta no, acepta estudiar la propuesta, que son cosas muy distintas. Aquí no hubo ningún acuerdo del Consejo Europeo de crear un sistema de gestión de la migración en 2 tiempos. Primero, crear, decían, como máximo 2, 3 plataformas regionales de desembarque, en África, en la costa de los estados del norte, donde se centralizara todo el flujo de inmigrantes o solicitantes de asilo antes de llegar a Europa, y allí se hiciera una primera criba y se dijera: tú en apariencia tienes derecho a solicitar asilo, tú no tienes ningún derecho, eres un mero inmigrante económico y no puedes llegar a Europa, ¿no? Y luego se decía, para no enfadar demasiado a Hungría, Chequia, bueno, Polonia, en fin, y otros, y Dinamarca sobre todo, el Estado miembro que quiera voluntariamente creará en su país centros controlados donde llegarán, una vez hayan pasado el primer filtro, aquellos que en apariencia puedan pedir asilo, y será ese centro el que diga si efectivamente se le da el asilo o si no se le da. Y entonces hay que expulsarlo ya, pero claro, vamos a ver, los centros de control voluntario que iban a crear en los Estados miembros. Oiga, de los 40.000 inmigrantes que Rajoy dijo, 19.500 para España, casi la mitad. España no fue el único país que incumplió, incumplieron todos. La Comisión Europea, que se le conoce como la guardiana de los tratados,
que cumplan los tratados y era una decisión vinculante del Consejo Europeo, se volvió ciega, no denunció a nadie. Yo eso entiendo que es complicidad, el que lo quiere ver de otra manera, que lo quiere ver de otra manera. Nadie cumplió. El único condenado fue el gobierno de España por una denuncia de una ONG ante la justicia. Ya, bien. En los demás países las ONG no denunciaron, pues no hubo condenas. Entonces, ¿qué Estado va a querer voluntariamente en su territorio tener 300.000, 400.000 inmigrantes, ojo, detenidos, privados de libertad, para un procedimiento que puede durar 1 año y medio? Ninguno. ¿Algún Estado miembro ha dicho, inmigrantes, venir a mí? No, salvo el caso de Merkel, y creó, pues eso, el auge de la extrema derecha en toda Europa. Nadie. Bueno, pues bien. Las plataformas de desembarque fuera de la Unión, que se decía hasta 2 o 3 máximo, se estaba pensando en Libia. Libia ha estado fallido desde la destrucción de Gaddafi, con guerras civiles simultáneas, y donde no nos engañemos, desde hace más de 20 años, todas las inmigrantes que intentan saltar desde Libia o Túnez a Italia o Malta, todas, si tenían más de 11 años, han sido violadas por la policía libia o turca, libia o tunecina, todas. Condición para el embarque, impuesto añadido. Oiga, que son niñas. Y dice, no, da igual, la policía. Ah. Bueno, en esas plataformas regionales, ¿quién va a decidir? ¿Autoridades locales corruptas y violadoras o funcionarios europeos? Porque no se decía nada, ¿no? Aparte, si les concedían el asilo, así en Libia, Túnez, donde fuera, concedían el asilo, ¿en qué país miembro? Porque eso no está claro. Y si no se lo concedían, ¿qué van a hacer? Eso tampoco se especificaba, entonces la propuesta no triunfó. Sobre lo que si no hay asilo, ¿qué van a hacer? Luego vuelvo a este tema porque es candente, ¿no? El Pacto sobre Migración y Asilo de 2021, el que se ha centrado o concretado de momento en todas esas normas que se adoptaron publicaron el 22 de mayo de este año, oiga, ¿dice algo? Pues expresamente no dice nada, pero sí que habla, fijaos la frasecita roja, abordar las causas profundas de la inmigración irregular, luchar contra el tráfico ilícito de inmigrantes, ayudar a los refugiados que residen en terceros países y apoyar una migración legal bien gestionada. El lenguaje diplomático es magnífico, todo eso es muy bueno, pero ¿cómo? Va a ser con nuestros socios a través de asociaciones globales, equilibradas y alteradas. ¿Qué asociaciones globales? Vamos a ver, la Unión Europea tiene acuerdos de asociación con Marruecos, con Túnez, con Egipto, con todos los países de la costa norte africana desde hace muchísimos años. Acuerdos de asociación donde se les da un trato privilegiado. Por ejemplo, si alguien tiene familia de agricultores en Valencia o en Valencia Comunidad, las naranjas marroquíes que entran y se comercializan en Europa, o las judías, no están obligadas a utilizar todos los insecticidas que nosotros tenemos prohibidos. O sea, a nosotros se nos prohíbe, a ellos no. ¿Está claro? Ir a Mercadona a ver si encontráis judías españolas, todas marroquíes. Más baratas, sí, pero con productos de fumigación muchas veces cancerígenos. Dice, ¡ay, qué bien! Eso no me lo dice. No, joder. Bien. Con esto termino, esta es la última diapositiva. Hoy día vivimos en un mundo confuso, ¿vale? Insisto en que el 22 de mayo de este año se publicaron un montón de normas nuevas sobre migración y asilo. Las dos novedades más importantes son, primera, introduce la redistribución obligatoria de solicitantes de asilo, cuotas de reparto, o multa alternativa ya, pero esto todavía no se ha aplicado. Es cierto que la norma existe.
El otro día estaban criticando la presidenta de la Comisión Europea a España porque dice que no ha solicitado la redistribución. Y dice, ya, pero es que hay países como Holanda o Dinamarca que ya han dicho que mejor que España no la solicite porque solamente están saturadas de menores Canarias, Ceuta y Melilla. Oiga, que en Asturias o en Madrid o en Valencia o Alicante hay menores, sí, pero no tanto como para ser un problema. Entonces, ¿por qué me los quiere mandar a mí si usted tiene un montón de comunidades autónomas que todavía tienen capacidad para acogerlos? Es decir, que esa posibilidad ya veremos cómo se centra. Yo tengo mis dudas, ¿no? Y afirma la necesidad de financiar a los estados de tránsito para externalizar el control. Bueno, externalizar el control. Hubo una sentencia de algo más de un año, 22 de junio del año pasado, del 2023, Comisión Europea contra Hungría. Hungría había adoptado una ley nacional y este fue su error. Ley nacional, el ejercicio soberano, sí, pero una ley es un acto jurídico vinculante, ¿verdad? Que prohíbe pedir asilo político en Hungría y que obliga a todo aquel que quiera pedir asilo político en Hungría a pedirlo previamente, a que se le conceda, o bien en la embajada de Sarajevo, en Belgrado, Sarajevo, ¿no? O bien en la embajada de Kiev, un sitio muy agradable para ir de vacaciones a pedir asilo. A ver si tengo suerte, me cae un misil y mis trocitos serán los que pido asilo. Bueno, pues el Tribunal de Justicia de la Unión dijo, no, impedir pedir el asilo en territorio nacional y obligar a pedirlo en el extranjero es contrario al procedimiento de asilo común que establecen las normas europeas y dijo, eso no es posible, es una violación del derecho europeo. Bien, pero prácticamente 2 semanas después, en julio de 2023, la Comisión Europea, la señora von der Leyen, es de derechas, muy de derechas, se está mimetizando cada vez más con la extrema derecha europea. Y la señora Meloni, presidenta de Italia, firman un memorándum de entendimiento sobre una asociación estratégica y global con Túnez, a la que le ha seguido otro con Egipto, y también, lo que pasa que está en el aire, otro con Marruecos, donde, ojo, no se establecen nuevas relaciones comerciales, eso ya lo tienen los acuerdos de asociación económica. Lo que se dice es, os vamos a dar, al que menos, 2.000 millones de euros para cooperación al desarrollo, nadie sabe lo que es, y reforzar los mecanismos de lucha o control contra la migración irregular. ¿Vale? Obligaciones a cambio, pues eso, que luches contra la migración irregular, que gastes algo en ayuda de desarrollo. Bien, en Túnez se ha calculado que de cada 10 euros que está pagando la Unión Europea, 8 se los quedan en los bolsillos privados del establishment, que es una dictadura, ¿eh? Y solo 2 se gastan. ¿Se gastan en qué? En ayudas sociales, pocas, ¿eh? No hay dictador bueno. Bueno, pues vamos a ver, por meterme a ser un poquito más radical que él, la defensora del pueblo europeo, que es mujer, varios Estados miembros, entre ellos España, y la prensa europea lo podéis encontrar en internet, hizo un informe, informe Lighthouse, en español El Faro, ¿vale? Se unieron los 6 periódicos europeos que más venden, entre ellos El País, el único español, ya, pero estaban en The Bild, en fin, Alemania, Francia, tal, e hicieron un seguimiento de en qué se gastaba el dinero en Túnez y en Egipto. Y en los 2 casos dijeron, qué curioso, los 2 países han hecho lo mismo, han comprado una flota de autobuses, meten a los migrantes en autobuses, a veces les dan, y de casi siempre, pero no siempre, un botellín como este,
con droga disuelta para tranquilizarles, los llevan 4 horas al sur, al desierto, con dinero europeo, claro, oiga, las botellas de agua, la gasolina y los autobuses, es lo que ustedes pagan de impuestos con los cubatas, ¿vale? Eso es el IVA, ¿vale? ¿Y qué hacen? Pues los dejan allí. El desierto acabará con ellos. ¿Controla migración? Sí, señor. Sí, señor, que controla migración. Ya no hay migrantes que quieran saltar desde Túnez o Egipto. Han disminuido mucho, claro. Se están muriendo o de calor durante el día en el desierto, o de frío por la noche, o de hambre, o de sed. El desierto, vamos, no perdona, ¿no? Bien, pues han dicho que eso es contrario a los derechos humanos, que en fin, que es pagar a dictadores para que violen derechos humanos. Dice, eso es vergonzoso. Si leéis, vamos, yo leí en internet el informe Lighthouse y vergüenza de ser europeo. Bueno, bien. Otra vía, aparte de esa, es la que el PP español está, que se le cae la baba de alegría. Es el acuerdo bilateral de Italia con Albania de 11 de noviembre de 2023 sobre acogida de inmigrantes en territorio albanés. Agradezco que el profesor Llamas haya puesto una sentencia donde se condena a un buque de guerra italiano que había recogido inmigrantes en el mar y los había devuelto a Libia. Bueno, pues aquí lo que proponen es hacer lo mismo, recoger inmigrantes en el mar y que, segundo paso, no van a llegar a Italia, les prohíbo llegar a Italia. Es decir, ojo, que hay una sentencia, que esto es un acuerdo, esto no es un memorándum de entendimiento ni una declaración, esto es un acuerdo internacional. Les prohíbo llegar a Italia porque Italia ha pactado con Albania que en territorio de Albania va a construir 2 centros, están ya, uno de ellos acabado y el otro pues a punto, con capacidad para acoger a 30.000 inmigrantes, de momento es salvamento marítimo, o sea, inmigrantes si llegan a entrar o solicitantes de asilo si les dejan pedirlo, al año. Y a partir de ahí surgen todos los problemas, porque las bases de datos, Eurostat se llama, la de la Unión Europea, dice, a ver, por países, de los inmigrantes irregulares que entran en cada estado, ¿cuántos se detectan? Y se dice, la media europea es el 85%. ¿A cuántos se les da orden de retorno? Orden de volverte a tu país. Al 85%. ¿Cuántos retornan? Media europea, el 30%. Si la directiva de retorno se aplicara, no veríamos inmigrantes africanos o asiáticos, no habría, ya, pero es que más del 70% logran quedarse. ¿Por qué? Porque no hay capacidad. Algo ha dicho antes el profesor Jaume que le quería corregir. No es que los menores cuando lleguen a España, los inmigrantes, tiren el pasaporte o se deshagan de él, no, lo hacen en el mar, antes de llegar. Que eso de tirarlo en tierra cuando llego yo que sé, a Cádiz o donde sea, mira que la policía te lo va a recoger y va a decir, tú eres este, no, en el mar y que se pierdan. Bien. El convenio bilateral entre Italia y Albania, en fin, vamos a ver, si Italia no puede devolver a los inmigrantes irregulares que están en su territorio, ¿cómo va a devolver a los que están en Albania? ¿Vale? Albania es Estado miembro, perdón, no es Estado miembro, es Estado candidato a la adhesión, tiene este estatuto reconocido. Antes o después entrará en la Unión. Entonces, ¿qué es lo que habrá hecho la señora Meloni o las patrullas italianas? ¿Tráfico de esclavos? ¿De inmigrantes? ¿Hay alguna razón para que a alguien que quiera solicitar asilo, insisto, el asilo es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y desarrollado también en la Carta Europea de Derechos Fundamentales.
Oiga, son instrumentos jurídicos de primer orden en el derecho europeo. ¿Hay alguna razón para que quien quiera ejercer este derecho lo meta en la cárcel? No lo llaman cárcel, lo llamarán centro de detención temporal de inmigrantes o centro de tramitación. Ya, pero está privado de libertad. Ojo, la normativa europea no permite privar de libertad a un inmigrante irregular. Permite privarlo de libertad, sí, más tiempo que un terrorista, 60 días. Pero en 60 días no es el año y medio que se espera de su tramitación. ¿Vale? Y si se llega a la conclusión de que se le da asilo, me imagino que será en Italia, eso está por ver porque todavía no hay práctica. Pero ¿y si se llega a la conclusión de que no tiene derecho al asilo, qué se va a hacer? ¿Enviarlo a Túnez o donde sea para que lo abandonen y muera en el desierto? Ojo, la Unión Europea dice que es un valor de la Unión el respeto de los derechos humanos, los derechos fundamentales, que hay que aplicar tanto en la política interna como en la política externa. ¿Vale? Pues en la política externa no, definitivamente no. ¿Termino así? Bueno, con esto ya les dejo. Pues muchas gracias al profesor Valentín Bou, que ha hecho un análisis del acuerdo no acuerdo, ¿verdad? Del acuerdo FEI, que en realidad es una declaración, aunque lo hacen valer, ¿no? como acuerdo, ¿no? Pero no es un tratado internacional, como ha dicho el profesor Valentín Bou. Y bueno, pues ahora se abre un turno de preguntas o dudas que haya suscitado las intervenciones. Os doy la palabra para que preguntéis lo que entendáis conveniente o alguna cuestión. ¿Sí? ¿Está todo claro, seguro? Hemos acabado con su resistencia. Sí. Venga, para provocar un poco el debate, venga. ¿Seguro que no tenéis? Sí, una pregunta para allá. Sí. Vamos, yo coincido bastante. Vamos a ver, a ustedes los ucranianos que hay en Alicante les suena. Tienen el mayor centro de acogida de ucranianos y es la provincia donde tenemos en España más ucranianos asentados huyendo de la guerra. ¿Alguien ha oído hablar que tenemos un acuerdo similar con los palestinos? Porque también están en guerra, vamos, los están masacrando todos los días. Los veo en el telediario. Ya. ¿Son distintos? Hombre, racialmente sí. Te quiero decir, predominan las rubias o rubios de ojos claros en Ucrania, mientras que los palestinos son más bien de piel más morenita, de pelo negro y ojos negros o marrones. Es decir, sí que son distintos, tienen distinto color de ojo. ¿Por qué trato de...? Yo no sé si... Vamos a ver. Hay algo de racismo, sí. Sí. Lo que pasa es que si luego te llaman Lamine Yamal, resulta que meter goles y eres bienvenido. Vale. Sí, bueno, además, en la guerra de Ucrania, si lo dices, el número de bajas civiles en comparación con la guerra de Gaza, con la ocupación de Gaza y ahora en el Líbano, es infinitamente inferior. La mayoría de las bajas en la guerra de Rusia en Ucrania, pues la mayoría, un porcentaje altísimo, son bajas militares de ambos bandos, en torno al 90-95%.
No es así en el caso de la ocupación militar y los bombardeos constantes del ejército israelí en Gaza y ahora en Líbano, donde el 90% son bajas civiles, o sea, todavía con mayor motivación. Vamos a ver, vamos por partes. En primer lugar, cuando hablamos de la Unión Europea, a estas alturas, todos sabemos quién toma decisiones en la Unión Europea, ¿verdad? Está el Parlamento y el Consejo. En el Consejo están nuestros gobiernos, que elegimos nosotros cada 4 años. En el Parlamento están los europarlamentarios, que elegimos cada 5 años. Es decir, esto no lo ha decidido ningún extraterrestre, ¿eh? Lo hemos decidido entre los gobiernos y los parlamentarios europeos, que elegimos nosotros, ¿vale? En segundo lugar, se habla de unos 4 millones de ucranianos que están ahora mismo viviendo en la Unión Europea. ¿Ha habido partidos de extrema derecha que han alegado que la acogida de ucranianos sea un problema y hay que echarlos? No. Si la población de los Estados miembros está de acuerdo, está conforme. Si esto no es una decisión, cuando se habla de la Unión Europea, como si estuviera lejos o no se sabe muy bien quién, lo han decidido nuestros gobiernos, que yo sepa, con el acuerdo de la población de los 27 Estados. No es un tema políticamente que haya suscitado problemas, que yo sepa, ¿eh? Situación distinta es la inmigración que procede de África y de Asia, ¿eh? Ya se ha explicado que ha habido partidos de extrema derecha que utilizan este tema como su principal baza política, ¿eh? Aquí tenemos en pantalla cómo están las cosas, ¿eh? En mi opinión, haciendo demagogia sobre estos temas, ¿eh? Absolutamente. Es decir, criticar es muy fácil. ¿Qué soluciones ofrecen? Que yo sepa ninguna. ¿Qué ofrecen? ¿Que les disparemos, que hundamos las lanchas en el mar? Es una auténtica barbaridad, ¿eh? Es decir, lo repito, somos democracia, Estado de Derecho, derechos humanos. Nos cueste tiempo y dinero, no es fácil ni gratis, ¿eh? Son seres humanos, hay que protegerlos y tratarlos como tal, ¿eh? Y eso da igual que seamos de un partido o de otro, eso tenemos que hacerlos todos, ¿eh? A partir de ahí, que busquemos la colaboración con los países vecinos, bueno, esto es problemático, ya lo sabemos, pero no tenemos alternativa, ¿eh? Es decir, hay que buscar la colaboración. Lo ideal sería buscarla en las mejores condiciones, es decir, darles dinero para que frenen la presión migratoria, pero que la hagan respetando los derechos humanos. ¿Esto se puede conseguir? Difícil. ¿Hay que intentarlo? Sí, hay que intentarlo, ¿eh? Os damos más dinero cuanto mejor y más proteger los derechos humanos. Ya sé que esto es un escenario idílico. Lo conseguiremos, lo veo casi imposible, pero no nos queda otra alternativa. Es decir, a nosotros no nos interesa que Libia sea un desastre de Estado. Nos interesa que haya un gobierno estable. Si no, nadie va a trabajar con nosotros. Nos interesa que Marruecos colabore con nosotros, aunque sea un régimen autoritario, ¿eh? Es decir, no hagamos tampoco planteamientos demagógicos, que aquí venga el que quiera, que entren todos. Yo creo que eso no lo queremos, ¿eh? No lo queremos. Y lo que ocurre en Alemania está restableciendo los controles de fronteras interiores, ¿eh? Porque ha habido partidos de extrema derecha que están ganando votos, ¿eh? Es decir, no pensemos que esto es una cosa que se decide, no, esto es la población, tenemos que ponernos de acuerdo todos. Tenemos que decir hasta qué punto somos solidarios, ¿eh? Yo siempre digo en estos temas, si alguien me dice, yo estoy dispuesto a recibir en mi casa a 4 inmigrantes sirios y a darles techo y comida y tenerlos allí meses o años, chapó. Es una persona progresista en temas de inmigración. Eso sí, lo otro es hacer demagogia, ¿vale? Entonces hay que poner dinero encima de la mesa, hay que trabajar mucho, ¿eh? E intentar ayudar, mejorar, que los centros de internamiento de menores estén bien, que haya psicólogos, médicos, que puedan ir al colegio, que se formen, ¿eh? Es lo que hay que hacer, resolver problemas concretos, no hacer planteamientos demagógicos si no pasa esto, ¿eh? Que un partido cualquiera, hasta al albise ¿no? Este es el albise, saque no sé cuántos eurodiputados vendiendo que él va a resolver los problemas migratorios, no sé cómo, ¿eh? Con auténtica demagogia, con absoluta demagogia, ¿verdad? Entonces, esto está bien que lo hablemos aquí en la universidad, ¿eh? En la universidad. Oiga, ¿cómo gestionamos la llegada de inmigrantes irregulares ilegales? Entran ilegalmente, esto hay que decirlo así, entran ilegalmente en España, ¿eh? Es decir, una persona no es ilegal, pero sí que entra ilegalmente en un país, ¿eh? No se debe hablar de una persona que es un ilegal, pero sí que entra ilegalmente en un país. Bueno, pues, ¿qué protocolos aplicamos? Porque es que si no,
nos podemos encontrar con esto, en el mismo periódico de hoy. ¿Lo vemos aquí? El Constitucional suspende varios apartados del Protocolo de Menores Inmigrantes del Ejecutivo Canario. Es decir, esos son los temas que hay que resolver. Con juristas, con trabajadores sociales, con psicólogos, ¿verdad? Con policías, guardias civiles, ¿verdad? Eso es lo que hay que resolver. No decir estamos en contra o a favor de la inmigración. No, eso es un planteamientos absolutamente demagógicos, ¿vale? Y para eso hay que trabajar mucho. Hay que poner dinero y tiempo, y dedicar medios humanos y económicos, ¿verdad? Y si lo hacemos, pues igual conseguimos que la inmigración sea más ordenada, más controlada y sobre todo que los tratemos como lo que son, seres humanos. Sí. ¿Cómo controla la Unión Europea, por ejemplo? Porque antes la comentaba, ¿cómo le dieron 8 millones o 10 millones, que dos se lo gastó en infraestructura y los otros 8 millones se los quedaron para ellos? ¿Cómo Europa puede ejercer un control ante esa situación? Túnez es un estado soberano y Egipto también. De dinero, contraprestación, una justificación en que se invierte eso. No, lo que me pides es que me vas a dar dinero para cooperación, tal, pues cooperas con mis bolsillos. Perdón. No hay ningún tipo, o sea, si te refieres a si hay controles presupuestarios, no. Y es más, se sabe que cuando celebraron los memorándum de entendimiento, los memoranda, en los dos casos sabían que eran países corruptos. Que te voy a dar un montón de dinero. Ya, pero contrólame la inmigración. ¿Y en qué me lo he gastado? Bueno, cooperación, lo que quieras, pero contrólame la inmigración. Reduce el número de inmigrantes que saltan a Europa. Bueno, que saltan, que se trasladan a Europa. No, yo iba a insistir que también es difícil dar lecciones, Sí. Esto dar lecciones a esos países, cuidado, esto es Wikipedia, no es... Es decir, este hombre desvió millones de euros en cooperación al desarrollo, que presuntamente se gastaban en terceros países y que no llegaban a esos países. Y este hombre fue conseller, además, con los dos gobiernos del PSOE y del PP, ¿verdad? Y no hace tanto, no hace 200 años, en la Comunidad Valenciana. Es decir, ¿qué lección queremos dar? Vamos a ver. Con la diferencia, insisto, que hay que estar allí, hay que estar en Marruecos. Un guardia civil, un policía cobra 5, 7, 8 euros al día. Y un coche o un móvil le cuesta más o menos lo mismo que a nosotros, para que nos hagamos una idea. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Que se mueran allí de asco? Pues si pueden hacer negocio del narcotráfico y de la inmigración, lo hacen. Si los superiores están de acuerdo y no los meten en la cárcel, y ya está. ¿Eso cómo lo cambiamos? Habría que poner mucho dinero allí, mucho dinero, pero si no lo queremos compartir, pues... Te lo voy a decir de una forma inversa. A ver, con un ejemplo real. Ayer, el rey marroquí, en declaraciones a televisión y prensa, dice: tenemos una asociación estratégica global con la Unión Europea, que en gran parte se nos ha atacado con 2 sentencias judiciales. Una que anula los acuerdos agrícolas y pesqueros con Unión Europea-Marruecos, porque no se ha consultado al pueblo saharaui, y la otra porque prohíbe importar tomates a Europa y vende ya más tomates Marruecos que España, con la denominación de origen Marruecos, porque no especifica que hay una entidad distinta jurídicamente, que es el pueblo saharaui. Dice: muy bien, pido al Consejo y al Parlamento Europeo que me digan con qué medidas pretenden rellenar la vaciada Asociación Estratégica y Global. Es decir, oiga, no puedo tener una asociación estratégica y global cuando no me deja su Tribunal de Justicia, digamos, mantener relaciones económicas. ¿Qué me van a dar a cambio? Porque dígame con qué medidas van a compensar el vacío. Dígame cuánto dinero me van a dar a cambio. Y si no le dan algo a cambio, en menos de un mes
deja pasar, saltar la valla a todo lo que le dé la gana. Bueno, yo sí quería añadir alguna cosa. Es decir, estamos manteniendo una postura, como debe ser, crítica en estos temas, claro que sí, pero como siempre todo es comparable. Es decir, la Unión Europea es la entidad en todo el mundo que más y mejor trata a los inmigrantes y a los solicitantes de asilo, junto pues a lo mejor con Noruega o con Canadá, no lo sé. No hay nada mejor en el mundo, es decir, ni Estados Unidos, ni Japón. Bueno, no hace falta que hable de China, ¿verdad? No, ¿verdad? O por un ejemplo que estamos poniendo, no sé cuántos millones de sirios huyeron de la guerra. Hay sirios ahora mismo en Líbano, ¿verdad? En Turquía. ¿Cuántos sirios huyeron de la guerra y pudieron buscar refugio en Israel? Cero, ni uno. Ni uno, ¿Me explico? Israel es un Estado democrático, en teoría, ¿verdad? Es decir, tenemos muchos problemas, es difícil resolverlos, pero quien más trabaja para resolverlos y más cosas hace es la Unión Europea, sin ninguna duda. E insisto lo que he dicho antes, a España nos viene muy bien que estemos en la Unión Europea, es fundamental para nosotros, no solo en temas migratorios, en muchos temas, Entonces, eso también debemos tenerlo presente, y como decía, bueno, este es un tema muy complejo, no hagamos planteamientos demagógicos porque si no pasa esto, pasa lo que estamos viendo que está pasando. Pero yo creo que esto en la universidad no debe pasar. Aquí tenemos información, tenemos formación, tenemos talante y talento, ¿verdad? Y a nosotros no nos engañan, ¿verdad? ¿Más preguntas, más cuestiones? Bien, nada más, pues agradecer, por supuesto, a los dos ponentes las dos intervenciones que han sido absolutamente complementarias, muy instructivas con carácter general para el análisis de la actualidad política española y europea y además de manera particular para la lección 12 de la asignatura Derecho de la Unión Europea, que bueno, pues se os ha ahorrado una lectura, ¿no?, en profundidad de esa lección 12 con todo lo que se ha dicho en la mesa redonda de hoy. Y nada más, agradecer a ambos ponentes que hayan participado en esta mesa redonda en la que hemos aprendido. Muchas gracias.